Voy a leer un cuento que se titula El fantasma, escrito por Enrique Anderson Inver. Profesor nacido en 1910, profesor de la Universidad de Estados Unidos, y bueno, hizo varios libros. Googleenlo. Bueno, empieza así. Se dio cuenta de que acababa de morirse cuando vio que su propio cuerpo, como si no fuera el suyo sino el de un doble, se desplomaba sobre la silla y la arrastraba en la caída. Cadáver y silla quedaron tendidos sobre la alfombra, en medio de la habitación. ¿Con que eso era la muerte? ¡Qué desengaño! Había querido averiguar cómo era el tránsito al otro mundo y resultaba que no había ningún otro mundo. La misma opacidad de los muros, la misma distancia entre mueble y mueble, el mismo repicar de la lluvia sobre el techo y sobre todo, qué inmutables, qué indiferentes a su muerte los objetos que él siempre había creído amigos. La lámpara encendida, el sombrero, en la percha, todo estaba igual. Solo la silla volteaba y su propio cadáver, cara al cielo raso. Se inclinó y se miró en su cadáver como antes solía mirarse en el espejo. ¡Qué avejentado! Y esas envolturas de carne gastada. Si yo pudiera alzarle los párpados, quizá la luz azul de mis ojos se ennobleciera otra vez en el cuerpo, pensó. ¿Por qué así, sin la mirada de esos mofletes y arrugas, las curvas velludas de la nariz y los dos dientes amarillos, mordiéndose el labio exangüe, estaban revelándose su aborrecida condición de mamífero? Ahora que sé que del otro lado no hay ángeles ni abismos, me vuelvo a mi humilde morada. Y con buen humor se aproximó a su cadáver, aula vacía, y fue a entrar para animarlo otra vez. Tan fácil que hubiera sido, pero no puedo. No puedo porque en ese mismo instante se abrió la puerta y se entrometió su mujer, alarmada por el ruido de la silla y cuerpo caídos. «No entres», gritó él, pero sin voz. Era tarde. La mujer se arrojó sobre su marido y al sentirlo exánime, lloró y lloró. «Cállate, lo has echado todo a perder», gritaba él, pero sin voz. «Qué mala suerte. ¿Por qué no se le habría ocurrido encerrarse con llave durante la experiencia? Ahora con testigo ya no podía resucitar. Estaba muerto, definitivamente muerto. Qué mala suerte». Acechó a su mujer, casi desvanecida, sobre su cadáver, y a su propio cadáver con la nariz como una proa entre las ondas de pelo de su mujer.
Sus tres niñas irrumpieron a la carrera como si se disputaran un dulce, frenaron de golpe. Poco a poco se acercaron y al rato todas lloraban, unas sobre otras. También él lloraba viéndose ahí en el suelo, porque comprendió que estar muerto es como estar vivo, pero solo, muy solo. Salió de la habitación, triste. ¿A dónde iría? Ya no tuvo esperanzas de una vida sobrenatural. No, no había ningún misterio. Y empezó a descender, escalón por escalón, con gran pesadumbre. Se paró en el rellano, acababa de advertir que muerto y todo, había seguido creyendo que se movía como si tuviera piernas y brazos. Eligió como perspectiva la altura donde antes llevaba sus ojos físicos, puro hábito. Quiso probar entonces las nuevas ventajas y se echó a volar por las curvas del aire. Lo único que no pudo hacer fue traspasar los cuerpos sólidos, tan opacos, tan insobornables como siempre. Chocaba contra ellos. No es que le doliera, simplemente no podía atravesarlos. Puertas, ventanas, pasadizos, todos los canales que abre el hombre a su actividad seguían imponiendo direcciones a sus revoloteos. Pudo colarse por el ojo de una cerradura, pero a duras penas. Él, muerto, no era una especie de virus filtrante para el que siempre hay pasos. Solo podía penetrar por las endijas de los hombres que los hombres descubren a simple vista. Tendría ahora el tamaño de una pupila de ojo. Sin embargo, se sentía como cuando vivo, invisible, sí, pero no incorpóreo. No quiso volar más y bajó a retomar sobre el suelo su estatura de hombre. Conservaba la memoria de su cuerpo ausente, de las posturas que antes había adoptado en cada caso, de las distancias precisas donde estarían su piel, su pelo, sus miembros. Evocaba así a su alrededor su propia figura y se insertó donde antes había tenido las pupilas. Esa noche veló al lado de su cadáver junto a su mujer. Se acercó también a sus amigos y oyó sus conversaciones. Lo vio todo, hasta el último instante, cuando los terrores del camposanto sonaron lúgubres sobre el cajón y lo cubrieron. Él había sido toda su vida un hombre doméstico. De su oficina a su casa, de casa a su oficina, y nada, fuera de su mujer y sus hijas. No tuvo tentaciones de viajar al estómago de la ballena o de recorrer el gran hormiguero. Prefirió hacer como que se sentaba en el viejo sillón y gozar de la paz de los suyos. Pronto se resignó a no poder comunicarles ningún signo de su presencia. Le bastaba con que su mujer alzara los ojos y mirase su retrato en lo alto de la pared. A veces se lamentó de no encontrarse en sus paseos con otro muerto siquiera para cambiar impresiones, pero no se aburría. Acompañaba a su mujer a todas partes e iba al cine con las niñas. En el invierno, su mujer cayó enferma y él deseó que se muriera. Tenía la esperanza de que, al morir, el alma de ella vendría a hacerle compañía, y se murió su mujer. Pero su alma fue tan invisible para él como para las huérfanas de las hijas. Quedó otra vez solo, más solo aún, puesto que ya no puedo ver a su mujer. Se consoló con el presentimiento de que el alma de ella estaba a su lado, contemplando también a las hijas comunes.
¿Se daría cuenta su mujer de que él estaba allí? Sí, claro. ¿Qué duda había? Era tan natural hasta que un día tuvo por primera vez, desde que estaba muerto, esa sensación de más allá, de misterio que tantas veces lo había sobrecogido cuando vivo. ¿Y si toda la casa estuviera poblada de sombras de lejanos parientes, de amigos olvidados, de fisgones que divertían su eternidad espiando a las huérfanas? Se estremeció de disgusto, como si hubiera metido la mano en una cueva de gusanos. Almas, almas, centenares de almas extrañas, deslizándose una encima de otra, ciegas entre sí, pero con sus maliciosos ojos abiertos al aire que respiraban a sus hijas. Nunca pudo recobrarse de esa sospecha, aunque con el tiempo consiguió despreocuparse. ¿Qué iba a hacer? Su cuñada había recogido a las huérfanas. Allí se